Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. El viaje comienza ya. Bueno, pues feliz 2021 a todos nuestros amigos oyentes. Ya estamos aquí en este nuevo año con un nuevo programa de la Bitácora del Miedo y un programa cargadito de muchas cosas, ¿verdad, Toño? Buenas noches. Así es, Anita, un feliz año nuevo para todos. Les deseo lo mejor de lo mejor y pues tenemos que iniciar a tambor batiente, Ana, efectivamente. Bueno, pues como hemos comentado, tenemos muchas cositas preparadas, pero si te parece, Toño, ya sabes que a mí me gusta siempre comenzar con un tema que tiene siempre algo que ver con algo que o he vivido, o he visto, o he investigado. En este caso, como sabes, hemos estado jugando en familia a un juego que se llama Little Hope. Así es, Anita. Y me ha hecho recordar precisamente una historia escocesa sobre un juicio de brujería que ocurrió en Paisley en 1696. Y es que precisamente tiene muchísimo que ver con este juego al que hemos jugado, porque se trata de la supuesta posesión diabólica de Christian Shaw, que es una joven, una niña de 11 años. Así que si te parece, Toño, paso a contar este interesante caso y luego ya nos vamos a ir a esos teatros y los fantasmas que los habitan. ¿Te parece? Me parece estupendo, Ana. Vámonos, empezando el año con las brujas. Venga. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Como digo, hoy me gustaría hablaros de una famosa historia escocesa sobre un juicio de brujería ocurrido en 1696. El 17 de agosto de 1696, una niña de 11 años llamada Christian Shaw, hija del terrateniente de la localidad de Barragan, Escocia, sorprendió a una de sus sirvientas robando un cuenco de leche. La niña inmediatamente informó del hecho a su madre, quien tomó las medidas disciplinarias al respecto. La empleada, resentida con la niña por haberla delatado, la maldijo entonces más de 100 veces, rogando para que el diablo poseyera su alma. 4 días más tarde, la pequeña Christian Shaw se encontró con Agnes Nesmith, una anciana que tenía pues una triste fama de hechicera. Esta supuesta bruja, tras mirar a la menor con desprecio, pronunció en voz alta unas extrañas palabras. Aún así, la niña la sacó la lengua y salió corriendo rumbo a su casa, ignorante del calvario que se le avecinaba. El 22 de agosto de ese 1996, la pequeña Christian Shaw cayó violentamente enferma, sufriendo extraños ataques que regresaban con violencia creciente. Según las crónicas de la época, la niña se ponía tan rígida como un cadáver y con una completa pérdida de los sentidos y la movilidad. Sus padres, tras 8 semanas,
la llevaron para ser atendida por el doctor Matthew Brisbane, un eminente médico de Glasgow, quien no pudo encontrar causa alguna que explicara sus síntomas. Extrañamente, parece que la niña comenzaba a recuperarse, pero a los 8 días comenzó a vomitar objetos extraños, filamentos de paja, clavos, cenizas, plumas de pollo, cáscara de huevo e incluso bolas de pelo, que según ella habían sido colocadas allí por quienes la afligían. También comenzó a sufrir diversas lesiones. Aparecía con mordiscos, cortes y arañazos en su cuerpo sin que pudiera explicarse quién o qué los había causado. A veces era azotada contra las paredes por una fuerza invisible y caía en un estado profundo de trance al grado de parecer muerta o haber perdido transitoriamente la vista, el habla e incluso el oído. También expresaba complejos razonamientos teológicos que dejaban entrever su perfecto dominio de las escrituras. Hablaba con demonios que sólo ella podía ver, padecía fuertes dolores y contorsiones involuntarias en todo el cuerpo y, según se dice, algunas veces levitó sobre su cama. Durante sus ataques, algunas veces se la escuchaba hablando a la invisible Catherine Campbell, aquella criada a la que delató, donde la suplicaba que volviera a su antigua amistad. Durante una terrible noche de delirios y alucinaciones, la niña tuvo una revelación que sorprendió a los allí presentes. Identificó y dio nombres de hasta 35 personas, de todos los habitantes del lugar que practicaban la brujería, hombres y mujeres de los alrededores que supuestamente se reunían en clandestinidad para celebrar aquelarres y adorar a Satanás. John Shaw, el padre de la niña, así como el párroco local y otras autoridades, llegaron a la conclusión de que la niña estaba poseída y atormentada por las brujas. De ese modo, las autoridades y ministros accedieron a apresar a todas aquellas personas que habían sido mencionadas por la niña. Curiosamente, con cada detención, fueron cesando las torturas y padecimientos de la pequeña Christian Shaw. Un año después, en marzo de 1697, comenzarían los juicios por brujería en el pueblo escocés de Paisley. Y aunque la gran mayoría de los apresados quedaron en libertad por falta de pruebas concluyentes, la sirvienta Catherine Campbell y la anciana Agnes Nesmith, además de otras 5 personas, entre las que estaban 2 niños de 11 y 14 años de edad respectivamente, fueron encontrados culpables de haber embrujado a Christian Shaw y condenados a muerte. Uno de ellos, John Reid, se ahorcaría en su celda antes de que se pudiera cumplir su pena, pero las otras 6 personas fueron ahorcadas y luego quemadas en el jardín de Gallow Green, en Paisley, el 10 de junio de 1697. Fue la última ejecución masiva por brujería que se produjo en Europa occidental. Las cenizas de los cadáveres serían enterradas en Maswelton Cross, donde ahora se encuentra la intersección de las calles Maswelton Street y George Street. La pequeña Christian Shaw, superando el supuesto hechizo, crecería en forma normal y se convertiría en una exitosa mujer de negocios, estableciendo una fábrica de hilos en Paisley que se convertiría en un punto de referencia de calidad en la industria textil, transformando a ese pueblo escocés en un líder mundial en la producción de hilos. El día de su ejecución, la anciana Agnes Nesmith, la líder de las supuestas brujas, lanzó una maldición sobre todos los presentes y sus descendientes a perpetuidad.
Desde entonces, muchas desgracias y tragedias locales han sido atribuidas a esta maldición. Por lo pronto, la tumba donde fueron enterradas las cenizas de los 6 ajusticiados fue marcada con una herradura rodeada de un círculo de adoquines para mantener así a raya la maldición. Sin embargo, la herradura desapareció mientras se realizaban trabajos en la carretera en la década de 1960, mientras que el declive económico que se ha vivido en Paisley desde 1970 ha sido atribuido por algunos, irónicamente, a la maldición de Nesmith. La herradura perdida sería reemplazada en 2008 con un nuevo monumento en el lugar, cuya inscripción dice: dolor infligido, sufrimiento sufrido, injusticia hecha. No, pues mira, Ana, ese tema de las brujas siempre ha sido algo muy apasionante, inclusive aquí en México. Claro, no están los casos tan registrados como allá, que hablan de un juicio, un seguimiento. O sea, desde que le dan el seguimiento a la bruja hasta que la queman en la hoguera, ¿no? Sí. Pero en México, pues, se acostumbra mucho lo de las famosas bolas de fuego, ¿no? La presencia del guajolote, el nahual, pero pues finalmente todo es lo mismo, ¿no? Con diferente tipo de percepción o de la manera como se presenta el fenómeno. Pero vamos, aquí básicamente casi te da a entender que de lo que estás viendo, pues se puede tratar de un ser sobrenatural o una bruja. Ahí en aquella época podría haber sido una bruja, pero también a cuánta mujer inocente pues la mataron, ¿no? La ejecutaron. Claro. Es lo que te podría yo decir, pero sí es un tema apasionante, ¿eh? Esto de las brujas. Pues sí que lo es. Pues ahora, si te parece, Toño, nos vamos a ir a otro tema también muy apasionante. Desde luego a mí es uno de los que más me gustan, ¿no? Y me llama la atención, que es pues la aparición, ¿no? De esas entidades en esos ciertos lugares donde, pues en este caso, no es que haya habido hechos luctuosos o muertes inexplicables, que las ha habido en algunos, sino porque también se concentran muchas emociones, ¿no? Pues sí, pues yo creo que aquí volvemos a un tema que se mencionó algo, Ana, no sé si recuerdas, hace unos programas, no tiene muchos, que en ciertos lugares, recintos, donde ha habido mucha concentración humana, mucha concentración de personas, pues almacenan una gran cantidad de energía, que también eso puede crear como energías que crean hasta cierto punto efectos paranormales. Sí, tú te estás refiriendo a los llamados egregores, ¿no? Efectivamente, Anita. Que son entidades psíquicas que están compuestas de fuertes influencias energéticas y emocionales, pues producidas, ¿no?, por los pensamientos colectivos de muchas personas. Así es, Anita. Fíjate que casi es imposible, ¿no?, pensar en un recinto teatral sin imaginarse, pues, historias de fantasmas, ¿no?, que alberguen cuando los reflectores se apaguen. Desde las leyendas de Macbeth en Londres hasta el fantasma de la ópera en Broadway, pues los escenarios y teatros del mundo albergan historias de misterio y ultratumba. Así que, como he comentado, el día de hoy nos toca acercarnos al terror teatral y conocer las leyendas y creencias de algunos de los teatros más importantes del mundo. ¿Estás dispuesto, Toño, a realizar ese recorrido conmigo? Claro que sí, definitivamente, y debe de ser un recorrido fantástico. Pues, ¿qué nos puedes contar del primer teatro, Toño? Pues mira, Ana, hay uno muy famoso, creo que es de los más antiguos, o si no el más antiguo de Londres, es el famoso teatro del Drury Lane. El Drury Lane, Ana, fue inaugurado en pleno siglo XVII, estamos hablando del año de 1663, y la leyenda dice que habitan en él varios fantasmas. Uno es el del clown, payaso, Joseph Grimaldi, que creció en el mismo teatro e hizo una singular petición antes de morir,
que le separaran la cabeza del cuerpo. Vaya. Qué extraña petición, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, demencial diría yo. El del bailarín y comediante Dan Lino, a quien muchos aseguran haber oído ensayar al pasar junto a él, que era su camerino. Y el más célebre de todos, el hombre de gris, que se aparece solo entre las 10 y las 4, me imagino que 4 de la mañana. Claro. Que tiene la costumbre de empujar a los actores y de sentarse en la fila 4 para observar los ensayos y los montajes. Así, al menos lo han asegurado actores y técnicos a lo largo de los años. En la época en que este teatro fue llamado el Teatro Real, o también conocido como Theatre Royal, fue consumido por las llamas en 2 incendios, uno en 1672 y en otro hasta el año de 1809. En la reconstrucción de 1812 se le añadieron más de 2.000 butacas. Toño, ¿qué nos puedes contar de este payaso Grimaldi que está catalogado, ¿no?, como el padre del payaso moderno, de ese payaso que se pinta la cara blanca? Pues sí, Grimaldi creció en el teatro y sobresalió en el diseño y elaboración de trucos y efectos especiales. Murió en el año de 1837, pero su fantasma regresa para brindar una diversión tétrica y paranormal a los que allí trabajan. Actores, personal de limpieza y muchos que trabajan ahí han podido presenciar algunos fenómenos paranormales. Una cara sin cuerpo flotando por el teatro, no, pues bastante no apto para cardíacos, ¿no? O han podido ver un fantasma sin cabeza. Quizá esto se deba a que Joseph Grimaldi, antes de morir, hizo un pedido muy especial, como había comentado al inicio de este caso, ¿no? Que la cabeza fuese separada de su cuerpo. Otro payaso que se divierte a costa del miedo de los trabajadores del teatro es el de Dan Lino, famoso bailarín y comediante. El payaso Dan Lino, cuando estaba en su mejor momento, en la misma cima de la fama, enloqueció y murió en 1904 con tan solo 43 años. Parece ser, Toño, que este hombre era en vida bastante peculiar y su fantasma se caracteriza porque va dejando tras él un aroma que en vida caracterizaba a este personaje. Así es, Anita. Al parecer en vida siempre utilizaba un perfume de lavanda, debido a la incontinencia que sufría y como resultado desprendía un olor bastante particular. Si bien no se ha visto una aparición suya, muchos actores durante una función en el mismo escenario han detectado su presencia invisible precedida de un intenso olor a lavanda ondeando en el aire. Es lo clásico, ¿no? No necesariamente tiene que ser una presencia a la vista, ¿no? Una visión puede ser olor o ruido, ¿no? Sonidos. Sí, así es. La gente del teatro, cuando pasa por el que fue un día el camerino de Lino, aseguran que escuchan el sonido rítmico de unos zapatos que suenan como tambores procedentes del interior de ese lugar. Se cree que es el fantasma de Dan Lino, ensayando las rutinas de su famoso baile una y otra vez. ¿Y qué nos puedes comentar sobre el que has dicho al principio, sé que era el hombre de gris? Bueno, este es el fantasma más famoso del teatro, Ana. Es seguramente, pues, como lo acabas de comentar, es el del hombre gris. Este es descrito, Ana, como un caballero joven ataviado a la usanza del siglo XVIII, con sombrero de 3 picos y peluca empolvada. Se cubre con un manto gris de buena calidad y lleva una espada. Muchos actores han resbalado en escena y relatan que un hombre gris desconocido les empujó. La leyenda asociada cuenta que se enamoró de una actriz y cuando estaba a punto de huir con ella otro actor, el hombre, pues cegado por los celos, lo apuñaló y lo escondió emparedándolo tras uno de los muros del teatro. Lo cierto es que en 1848, o sea, a mediados del siglo XIX, cuando se restauró el teatro, fue descubierto tras una pared un esqueleto, aún con una daga clavada en las costillas.
Pues sí que tiene actividad, sí, este teatrito. Pues imagínate tanta cosa que pasó, ¿no? Incendios, un payaso que muere y que piden que le corten la cabeza y en fin, ¿no? Pues nos vamos a ir, Toño, ahora hasta el Teatro Lara, ahí en Madrid, donde la leyenda cuenta que habita el fantasma de Lola Membrives, una célebre actriz argentina que durante muchos años estuvo vinculada a este teatro. Este teatro fue el sueño y el proyecto de un mecenas llamado Cándido Lara, que fíjate, era carnicero en la plaza de Antón Martín y se enriqueció de forma notable pues abasteciendo a los ejércitos durante las guerras carlistas del siglo XIX. El teatro se construyó en 1879 y se inauguró con la representación de una obra en la que participó una de las actrices españolas insignes del momento, Balbina Valverde. Aún se conserva el palco real que usaron frecuentemente los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, bastante asiduos a este teatro. Uno de estos palcos, que está ubicado en uno de los laterales del escenario, comunica directamente con los camerinos de los actores. Se dice que se habilitó para que el rey Alfonso XIII pudiera visitar discretamente a la actriz Balbina Valverde. Cuentan también que en el Lara habita el fantasma de Lola Membrives. Como he dicho, esta actriz argentina del siglo XIX que actuó pues muchísimas veces sobre el escenario de este teatro. Empleados del Lara afirman que la habían escuchado cantar desde su camerino, estando el teatro cerrado y vacío. Pero es que además las puertas se abren solas y cuando algo no le gusta a esta actriz, pues se siente la energía, ¿no?, de su presencia. Claro. No han sido pocos los actores que afirman haber escuchado una voz de mujer proveniente de la zona del escenario cuando se encontraban solos y en silencio. Pero es que fíjate, Toño, una de sus más recientes apariciones fue hace unos años, pues se organizó en el hall una exposición de fotografías titulada El fin de la carne. Pues cuenta un empleado del teatro que durante el montaje pudieron sentir que a Lola Membrives como que no le gustaba, ¿no?, la exposición, porque empezaron a abrirse y cerrarse las puertas, la luz se iba y volvía sin razón ni motivo aparentes, quizás, fíjate, debido a que en uno de los carteles que había aparecía un esqueleto humano con cuernos, sobre el que aparecía el nombre de Lola Membrives. Claro, se sintió aludida. Toño, seguro que allí en México también contáis con teatros que tienen sus propios fantasmas, ¿verdad? Así es, Anita. Viajando ahora a México, a la Ciudad de México, está el Teatro Coyoacán. Eso es al sur de la Ciudad de México, zona muy colonial, antigua. Según se dice, el teatro es hogar de múltiples fantasmas. Entre los más populares se encuentran los taquilleros fantasma, el acomodador sin pie, una dama de blanco que ronda por el escenario y un anciano fantasmagórico que disfruta de ver las obras desde las butacas del público. Por cierto, este teatro hasta la fecha está en funciones, ¿no? Vaya, pues sí que tiene inquilinos el teatrito. Pero creo que tenéis también otro allí en la Ciudad de México que también se las trae. Así es, ese es el Teatro de la Ciudad de México, que hasta la fecha también está vigente. Ese está más o menos localizado en lo que es la zona del centro de la Ciudad de México, o sea, zona antigua. Ya desde ahí, pues es un parámetro de que puede haber presencias paranormales, ¿no? Sí, sí, sí. El Teatro de la Ciudad de México es conocido por su leyenda del niño de la diadema. Se dice que los trabajadores del recinto y los equipos de producción no utilizan diademas con micrófono para comunicarse entre ellos. La gente cuenta que cualquiera que utilice diadema con auriculares en ese teatro será víctima del famoso niño de la diadema. Este peculiar personaje, Anita, habla con las personas a través de sus aparatos electrónicos mientras juega con una pelota.
se dice que nadie ha visto a este niño, pero que más de uno ha sido víctima de su presencia a través de las diademas de comunicación. El niño de la diadema puede sonar no tan aterrador, pero todo cambia cuando te llama por tu nombre propio invitándote a jugar con él. Imagínate, estás tú ahí, a ver, di esta frase, te amo mucho, y de repente, ¿quieres jugar conmigo, Toño? No, quita, qué miedo. Bueno, Toño, y ahí en México también está el Palacio de Bellas Artes, que a mí, por cierto, me encantó, y que también tiene sus habitantes fantasmales. Sí, así es. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Puro mármol. Precioso, la verdad. Uno de los escenarios más importantes de todo México y conocido internacionalmente, pues no puede quedar exento de estas historias de fantasmas y misteriosas apariciones. Una de las más populares y habladas entre la gente es la historia del violinista del palco 33. Se cuenta entre empleados y cuidadores del recinto que durante las noches se puede escuchar una melodiosa sinfonía proveniente de este palco. Hay directores en especial que tienen miedo porque cuenta la leyenda que si el violinista toca una vez para el director de la obra, significa que ésta es de su agrado. De lo contrario, cada noche aparecerá para atormentarlo con su melodía espectral. Muy interesante. Vamos, el Palacio de Bellas Artes es un palacio que se empezó a construir a finales del siglo XIX, principios del XX, que no lo terminó Porfirio Díaz, que fue el que empezó su obra, ya se terminó 33 años después, por la cuestión que se atravesó la Guerra Civil de México, la Revolución, etcétera. Pero vamos, ahí sí no sabía yo de que hubiese el fantasma del violinista del palco 33, y hasta la fecha está en funciones el teatro, bueno, el palacio. Pues bueno, siguiendo en México, Ana, está el famoso Teatro Frufru. Ese sí no sé si en la actualidad esté abierto. Creo que ya no, pero todavía yo recuerdo que en los años 80s, 90s estaba en funciones. Inclusive este teatro tiene un historial de que anteriormente era de estos teatros tipo de revista, ¿no? Pero de cuestiones eróticas, ¿no? Las películas así para adultos, ¿sí me entiendes? Ya, sí. Y ya, bueno, ya tiempo después se pasaron mucho tipo de obras de tipo cómico, etcétera, ¿no? Bueno, desde siempre se ha dicho, Ana, que el teatro frufru está maldito y que por eso ninguna obra se mantiene en su escenario. Desde sus orígenes, como te comenté, el frufru fue objeto de crítica por su apariencia escandalosa, su pasado poco pudoroso y por los rumores de las prácticas que se llevaba a cabo tras el escenario. Bueno, ya. Yo creo que yo fui más explícito, no tras el escenario, pero también en el escenario. El estilo de este curioso recinto evoca inmediatamente a un escenario perfecto para un terror elegante, con incrustaciones de oro por todo el lugar, una butaquería muy antigua y sátiros adornando sus paredes. Parece sacado de un sueño elegantemente tenebroso, ¿no? Se dice que todas las obras del teatro fracasan debido al catrín que ahí habita, que es un espectro vestido a la antigua con bombín y bastón y con un gusto muy refinado. Es quien decide el destino de las obras y se dice que se puede ver durante las funciones de estreno del teatro. Como si un solo crítico espectral no fuera suficiente, también se dice que la estatua del sátiro con bandeja del teatro puede llevar a una obra al éxito a un precio accesible. Los actores y directores que pasan cerca de él deben dejar dulces en su bandeja para así mantenerlo contento y ayude a que la producción salga bien. Vaya. Qué interesante. Sí, es como si fuera un duende, que le tienen que dejar cositas, ¿no? Regalos. Si no te echo a perder tu obra, ¿no? Claro. Bueno, pues nos vamos a ir hasta el Teatro Cervantes, en Almería, a donde dicen que el espíritu de Conchita Montes sigue vagando por este teatro casi 100 años después de su asesinato. Aquel 22 de enero de 1922 fue asesinada
esta reconocida actriz almeriense a la que dispararon en el teatro minutos antes de estrenar la obra Santa Isabel de Ceres. Fue asesinada a tiros por su marido en un ataque de celos. Tan dramática fue la escena que el mismo público creía que formaba parte de la función y prorrumpió en un escandaloso aplauso. Desde entonces, muchos que lo han visto aseguran que su fantasma vaga por la platea. Este teatro fue construido sobre uno antiguo, el Teatro Novedades, en un terreno donde se encontraron algunas sepulturas. Tal vez en ello esté la clave. Desde su inauguración han ocurrido muchas cosas entre sus paredes. Se dice que, como he comentado, algunos trabajadores han sido testigos de fenómenos extraños como ruidos en las plantas superiores, estando el teatro cerrado, sombras, extrañas presencias. Incluso se habla de la fantasmagórica aparición de una mujer reflejada en un espejo. Esta mujer, que por supuesto se relaciona con Conchita Robles, también se ha visto caminando en mitad del patio de butacas, desapareciendo después misteriosamente. Pues bueno, Ana, regresando a México, en el estado mexicano de San Luis Potosí, está el Teatro de la Paz. Este emblemático edificio, Teatro de la Paz, tiene más de 100 años desde su creación, iniciando su construcción en 1889 e inaugurado en 1894. En este lugar es común que algunas personas sean sorprendidas por algún hecho sobrenatural. Hay una presencia que pocos han podido ver, pero que ésta se manifiesta con mucha claridad. Al parecer, el espíritu de una niña pequeña con un vestido blanco ronda en los rincones menos accesibles del teatro, por lo general apareciéndose en la parte alta o trasera del teatro, escondida muchas veces tras bambalinas o jugueteando en el camerino. Muchos de los trabajadores la han sentido o incluso visto, otros simplemente no han tenido la oportunidad, pero aquellos que han atestiguado su presencia coinciden en que aquella aparición no parece mostrar señales de maldad alguna, por lo que es difícil saber que se trata de una aparición hasta que se entiende que en ese lugar no ha entrado una niña. Incluso algunos artistas han logrado verla, la cual igualmente confunden con una niña normal que bien pudiera ser la hija de algún empleado. En algunas otras ocasiones se han visto huellas pequeñas dejadas en el suelo después de trapear, aun cuando sus trabajadores aseguran que nadie más entra al teatro cuando éste está siendo limpiado. Sin embargo, esta no es la única presencia del Teatro de la Paz, Ana. Hay quienes aseguran haber visto figuras pasearse en el foro del teatro, caminando con una completa naturalidad y en completa oscuridad. Sombras que bailan, se manifiestan en cuestión de segundos y así como se manifiestan, estas desaparecen. También se advierte el haber escuchado cómo a veces se reclinan en los asientos, sobre todo en la parte de en medio y en el segundo piso. Las manifestaciones más sorprendentes es el escuchar un piano tocar aun cuando ni siquiera el piano está habilitado. En el foso del teatro, donde está la cámara de agua para la acústica, se puede sentir un ambiente muy pesado. Aquí es donde se dice es más seguro poder tener una experiencia paranormal desagradable. Algunas personas sensibles, ¿verdad?, se sienten incómodas al acceder a este lugar. Algunos creen que esos espíritus no sean del Teatro de la Paz y que en realidad han estado desde antes e incluso migran de otros edificios, quizá para divertirse un rato en un lugar tan hermoso y emblemático como lo es este teatro. Sí, vamos, que se van de fiesta, ¿no? De otros lugares ahí. Sí, esto ya, no, pues para mí que no vengan, ¿no? Claro. Bueno, pues también en Buenos Aires tiene su Teatro Encantado, con sus propios fantasmas, y es el Maipo. Su dueño actual es el productor Lino Patalano, y está convencido de su existencia. Dos fantasmas conviven con artistas y trabajadores en este teatro. Estos espíritus son los de un artista y un maquinista que murieron en él
en 1943 y 1985 respectivamente. El primer fantasma es el actor, bailarín y compositor Ambrosio Radrizzani. Mientras actuaba en la obra Apaga luz, mariposa, apaga luz, Radrizzani murió la noche el 6 de septiembre de 1943, cuando el teatro se incendió por segunda vez. El público y los artistas estaban saliendo del teatro, pero el actor de reparto volvió a entrar para buscar sus pertenencias personales y un sobre con su sueldo que había dejado en el camarín. El actor murió asfixiado por el humo. Costó caro, ¿no? Ir a por Así es. sus cosas. El segundo fantasma del Maipo es el chileno Luis Efraín Cáceres, que trabajó durante 35 años como maquinista del teatro. Parece ser que una tarde de 1985, con esa misma cuerda de maquinista que utilizaba, se colgó de una viga de hierro en los techos de su querido teatro. Fue su manera de esquivar el doloroso destino que un cáncer terminal le tenía reservado para un futuro demasiado cercano. Aseguran que es el fantasma que más visita el escenario y que cuando lo hace esas funciones son las que mejor salen. También es normal en el sector de los camarines escuchar pasos en el escenario sin que haya nadie en él. A eso hay que añadir pues que las cosas desaparecen y luego aparecen misteriosamente, hecho que asocian al espíritu afable y juguetón del maquinista Cáceres. Pero si hay algo en lo que todos en el teatro Maipo coinciden, es que, por más raro que parezca, sus fantasmas son atípicos, son espíritus juguetones y divertidos que se encargan de molestar con gracia y ternura a artistas y trabajadores, quienes no los ven con miedo, sino con respeto y admiración. Qué interesante. Bueno, mira, pero que no se aparezca el señor Cáceres. Pues bueno, Ana, pasamos a Londres, el Lyceum de Londres, en el que, según se aparece el actor William Terriss, que fue apuñalado en 1897 y que antes de morir advirtió que volvería. Vaya. William Terriss fue en su juventud un reconocido actor de teatro que consiguió triunfar en la gran ciudad. Lo cierto es que el 16 de diciembre de 1897 el actor fue brutalmente asesinado por un amigo también actor que estaba sin trabajo, Richard Prince. Prince lo atacó y lo apuñaló hasta la muerte. La amante de Terriss, la protagonista, Jessie Millward, estuvo presente, murió en sus brazos y susurró: volveré. Lo cierto, Ana, es que parece que William Terriss cumplió con su palabra, porque algunos años después de su desaparición, el personal del teatro y diversos actores manifestaron que se escuchaban pasos y golpes por los pasillos y corredores. Todo el personal del trabajo comenzó, por lo tanto, a trabajar con cierta incomodidad, no es para menos. Y el hecho más escandaloso tuvo lugar en el año de 1928, más de 30 años después de este crimen, cuando muchos testigos aseguran haber visto a William Terriss en una figura entre física y fantasmal que se materializó para atacar a una actriz que se preparaba en su camerino para salir a escena. El ensangrentado fantasma de William Terriss se sigue viendo en la actualidad. Lo suyo parece ser los sustos y las molestias, dado que en ocasiones también se le ve paseando por la estación del metro de Londres, en Covent Garden, donde gusta fastidiar al personal que trabaja allí, sobre todo en las horas nocturnas. Pues vaya, ¿no? Pues imagínate, ya está en la calle, actúa, ¿no? Pobre gente. Bueno, pues fíjate, Toyo, que Estados Unidos tampoco se queda a la zaga en tener esos teatros encantados, ¿no? Nos vamos a ir hasta el Teatro Palace en Broadway, donde se dice que es el hogar de una variedad de fantasmas tanto amables como aterradores, muchos de los cuales alguna vez adornaron su escenario legendario
como el fantasma de Judy Garland, que suele aparecerse acompañada de un centenar de fantasmas. Lo hace en una puerta creada en el foso para que entrara y saliera de escena esta actriz. Otros son un violonchelista vestido de blanco que toca en el foso, una niña que mira hacia abajo desde el balcón, un hombre con un traje marrón que camina rápidamente, además de un niño que rueda camiones de juguete en el rellano detrás del entrepiso. Sin embargo, no todos los fantasmas son aparentemente tan afables. Según diversas fuentes, se dice que el fantasma del acróbata y caminante de la cuerda floja, Luis Borsalino, también ronda este teatro. Diferentes versiones de la historia sugieren que murió durante una actuación. Los tramoyistas han afirmado que cuando el teatro está vacío se puede ver a su fantasma balanceándose desde las vigas y deja escapar un grito espeluznante para luego volver a representar su picado, aquel que hizo cuando se mató. Impresionante. La verdad es que sí. Es como si repitieran una y otra vez pues aquella escena, ¿no? que fue muy importante para ellos, ¿no? En las que se han quedado pues como congelada en el tiempo. Así es, verdaderamente impresionante. Bueno, Toño, ya para terminar este apasionante recorrido por esos fantasmas de los teatros, hay un último que me gustaría que nos contaras, que es el que está en Boston. Así es, Anita. Está el Teatro Cutler Majestic de Boston. El Teatro Cutler Majestic, Ana, es una perfecta combinación pues de esplendor, opulencia de estilo victoriano, ¿no? Estamos hablando siglo XIX. Es un teatro con 1186 asientos, creo que nada pequeño, ¿verdad? Pues no. El segundo y tercer balcón del Teatro Cutler Majestic han demostrado ser las áreas más paranormales activas. Cada empleado, desde sus vestidores y técnicos hasta directores y actores, han reportado haber visto figuras sentadas en los balcones. Algunos incluso han hablado con lo que pensaban que era un hombre, solo para ver que esta aparición desaparecía ante sus ojos. Vaya. Hola, ¿cómo estás? Si ya no estoy, ¿no? Imagínate. Cabe mencionar, Ana, que el segundo palco estaba destinado a minorías y gente pobre de la época. Ya de inmediato la discriminación económica, ¿no? Pues sí. Esto lleva a cuestionar la relación entre el segundo palco y la actividad paranormal, ya que no solo se ven apariciones allí, sino también lo que algunos consideran actividad poltergeist. Vaya. Vaya, movimiento ya de cosas, ¿no? Ya es algo fuerte, ¿no? Los reportes comenzaron cuando un empleado notó que un asiento vacío, en lugar de estar en la posición de arriba, como todos los otros asientos, estaba en la de abajo. Esto fácilmente podría haber sido descartado como algo que se pasó por alto durante la limpieza, ¿no? La cosa rara es que para mantener los asientos bajos se necesita un poco de peso. Sí, como pasa en el cine, que o Así te es. sientas o si no Levantan, se ¿no? levanta automático, claro. Los empleados y el personal son corteses con los espíritus. Siempre dicen con permiso. Cuando cruzan frente a un asiento, vamos a decir, vacío, entre comillas, ¿no? Sí. Algunos inclusive reportan haber visto un hombre vestido con un smoking. Incluso hay informes de 2 adultos y un niño, todos vestidos con ropa de la época victoriana. Otros afirman ver a una anciana sentada en un asiento, disfrutando un programa que hace mucho tiempo ha terminado. La pregunta, pues yo creo que de todos es, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué siguen aquí? Pues sí, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hasta aquí este recorrido que hemos intentado hacer, ¿no? Por algunos de los más famosos, ¿no? Así es. Aunque evidentemente... Pues son bastantes, ¿eh?
Sí, bueno, y nos hemos dejado muchísimos más. Pero bueno, como por cuestión de tiempo tampoco podíamos, y tampoco para aburrir al personal, porque si no, no acabamos nunca. Pero realmente sí que es verdad que son lugares en los que pues confluyen, ¿no?, estas entidades. Así es, Ana. Pues te digo, recintos donde se ha concentrado mucha energía, ¿no? Por la alta presencia de personas, ¿no? También yo creo que tiene mucho que ver. Bueno, Toño, pues si te parece, vamos a dar paso ahora a nuestra querida compañera Laura Lozano, que nos va a contar pues un relato que he escrito yo y que ella amablemente, como hace siempre, pues le va a poner voz, y que se titula La niña. Pues bueno, pues vamos a oír a Laurita. Adelante. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. La niña, un relato de Ana María Márquez con la voz de Laura Lozano. Cuando he visto la hora del reloj en la mesilla casi me da un infarto. El maldito despertador había vuelto a fallar y ahora tenía que salir corriendo sin poder tomarme tan siquiera un maldito café. Y eso en mí, adicta a la cafeína, era algo muy malo, pues mi mal humor iría en aumento hasta alcanzar cotas insospechadas. Me duché tan rápido que estoy segura que hubo partes recónditas de mi cuerpo a los que no llegó ni una sola gota de agua. Pero ya habría tiempo de compensarlo con un buen baño en el hotel de Cancún, en México, donde descansaríamos hasta el próximo vuelo de regreso. La verdad es que, salvo en contadas excepciones en las que hubiese matado con mis propias manos al pasajero tocapelotas de turno, me encantaba ser azafata de vuelo. Terminé de vestirme a toda prisa y me di un último vistazo en el espejo de cuerpo entero que tenía tras la puerta del baño. A pesar de no ser muy alta, mi cuerpo tenía unas bien definidas curvas, unos pechos más bien generosos, aunque no excesivos, y unas piernas bien torneadas que la falda hasta la rodilla dejaban a la vista, para agrado del sector masculino, y un rostro bastante agradable de labios rojos y carnosos, marcados pómulos y unos bonitos ojos verdes, que en ese momento me estaban diciendo «corre o no vas a llegar a tiempo». A las 5:30 de la madrugada, afortunadamente, Madrid estaba sumido en sueños, y apenas había coches o transeúntes por sus dormidas calles. Además, mi piso estaba en el mismo pueblo de Barajas, debido a mis imaginarias días de guardia. Aún así, llegué tarde, tanto que ya mis compañeras habían realizado las comprobaciones de rigor en la aeronave. Tras pedir disculpas y ocupar mi puesto, apenas si tuve tiempo de cruzar un par de palabras con mis compañeras de vuelo, pues los pasajeros comenzaron a embarcar. Comencé a sentirme mal a los pocos minutos de abordar la aeronave. Unos, al principio leves espasmos estomacales acompañados de náuseas, comenzaron a cebarse conmigo. Lo achaqué a que no había probado bocado desde la tarde anterior, y para colmo ni un mísero café me había podido tomar todavía. Aunque era algo que no se solía hacer hasta que ya todo el mundo estaba situado en sus asientos, me dirigí hacia el espacio que hacía las funciones de cocina, y me preparé un café bien cargado. Al principio aplacó las terribles náuseas que tenía, pero enseguida regresaron, y con mayor fuerza. Apenas habíamos despegado cuando tuve que correr al baño, en el que eché hasta la primera papilla que me dieron en mi infancia. Un sudor frío brillaba en mi frente. Cuando Chelo, mi compañera, vino a ver qué me ocurría y vio mi cara, me instó a que me fuera a la cabina de descanso, en la que no había nadie, y me echara un rato. Ella me cubriría durante el tiempo necesario, hasta que me repusiese. Como viajábamos en un avión Airbus 340-600, el área de descanso estaba ubicado debajo de la cabina de pasajeros, concretamente en medio de la bodega de carga. Así que me dirigí hasta la puerta de galley de la planta inferior, a través de la cual se accedía. Una vez dentro, la oscuridad era total, salvo por las pequeñas luces de emergencia. Iba a encender la luz cuando escuché la respiración de alguien proveniente de una de las literas. Supuse que sería alguna compañera que había tenido que hacer doble turno
y no queriendo despertarla decidí no encender la luz y orientarme con las tenues luces de emergencia que brillaban como faros en la oscuridad. Al acercarme a las literas observé un pequeño bulto en una de las camas, el cual era demasiado pequeño para ser una compañera, ni siquiera aún estando encogida. Cogí entonces una pequeña linterna que siempre llevo en uno de los bolsillos de mi uniforme y alumbré hacia la pequeña figura que se encontraba tumbada sobre la cama. Con sorpresa observé que se trataba de una niña pequeña, de unos 5 años aproximadamente. Llevaba un bonito vestido blanco de nido de abeja, con unas pequeñas florecillas color rosa. Me recordó a los que yo misma solía llevar de pequeña. Unos bonitos calcetines blancos calados y unos zapatos blancos, ambos de ceremonia. Con el mayor sigilo posible cogí una manta de la cama de al lado y, sin atreverme a quitarle los zapatos para no despertarla, tapé a la pequeña, pensando que era la hija de uno de los pilotos del avión. Las náuseas volvieron de nuevo, así que sin pensar en nada más, me acosté en la litera que quedaba justo enfrente a la niña y enseguida me quedé dormida. Un par de horas después me desperté, sintiéndome mucho mejor. Al mirar hacia la litera de enfrente vi que la pequeña ya no estaba, y supuse que ya habían venido a por ella. Al subir a la cabina, encontré a mi compañera Chelo, que venía por el pasillo en dirección al gale. Seguramente algún pasajero le debía de haber pedido alguna bebida. Nada más verme me dijo que mi aspecto era bastante mejor que el que tenía al abordar el avión. La contesté que sí, que me encontraba bastante mejor, y de paso aproveché para preguntarla por la niña, que había visto en la zona de descanso. Me miró extrañada a la vez que me decía que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. No me lo podía creer. Yo misma la había arropado con mis propias manos, pero si incluso escuché su respiración mientras dormía. La describió incluso la ropa que llevaba puesta. En ese momento se acercó Cristina, una compañera con la que había coincidido apenas un par de veces, y mirándonos a ambas preguntó qué pasaba. Chelo le contó lo de la niña, y entonces Cristina, con cara de preocupación, nos dijo: ¿Veis a aquella pareja de allí al fondo? Ambas miramos en dirección a un matrimonio de mediana edad, con los rostros pálidos y demacrados, pues acompañan el cuerpo sin vida de su hija pequeña, cuyo féretro va en la bodega de carga, contestó Cristina. En ese momento sentí un vacío en el estómago, y un nuevo mareo me sacudió. Tras recuperarme salí corriendo sin atender a las llamadas de mis compañeras, en dirección a la sala de descanso. Allí no había nadie, ni huella alguna de que hubiese habido alguien aparte de mí. Entré entonces en el pequeño lavabo que teníamos para echarme un poco de agua fresca en mi pálido rostro, y al mirarme en el espejo vi con asombro que alguien había escrito sobre él con un pequeño dedo y jabón: «Gracias por arroparme». Bueno, ¿qué te ha parecido, Toño, el relato? No, pues verdaderamente sorprendente, ¿no? Ahora sí que para las apariciones o los fenómenos paranormales no hay lugar fijo, ni momento fijo, ni nada. En cualquier momento te puede suceder, ¿no? Sí, bueno, y el caso es que en los aviones siempre se ha dado pues bastante fenomenología, como el famoso vuelo 401 de Eastern Airlines, que curiosamente el piloto Bob Love y también el ingeniero Don Repo pues luego se aparecían en aquellos aviones que llevaban piezas del avión siniestrado en el que ellos volaban. Sí, así es, sí. O sea, como que queda absorbida la energía. O en el caso en específico de esta niña, pues la niña ahí viajaba, estaba viajando y venían sus padres, ¿no? Que finalmente son lazos que no se pueden romper inclusive después de la muerte. Pues sí. Bueno, pues dar las gracias de nuevo a nuestra compañera Laura Lozano por haber puesto de nuevo voz a uno de mis relatos. Muchas felicidades a Laurita. Excelente estuvo la narración. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Misterios en la noche.
Toño, como sabes, en nuestra sección de Misterios en la Noche, pues tenemos aquellas experiencias que nos cuentan pues nuestros amigos oyentes y que tienen a bien pues compartir con nosotros mandándolas a nuestro correo de la bitácora del miedo @gmail.com, o también pues por Messenger. Algunos se ponen en contacto también con nosotros desde nuestros perfiles, ya sea el tuyo o el mío, y nos dejan ahí pues sus experiencias, como digo, personales sobre algún tipo pues o de fenómeno o algo que han vivido, ¿no? Alguna experiencia pues fuera de lo normal. Entonces este ha sido el caso de nuestra amiga Esperanza, que nos dejaba pues un audio en nuestro correo donde nos explicaba que se había ido durante un par de meses al lugar en el que habían trasladado a su marido para trabajar, y se había ido con su hija pequeña, y al llegar a la casa que habían alquilado para pasar esos 2 meses, solo fue capaz de estar una sola noche, porque a veces, aunque no se vean entidades físicas o no sean fenómenos muy asombrosos, ¿no? Sí que es verdad que la simple sensación de no estar sola, de que hay alguien que aunque no ves, sabes que está ahí, pues hace que el miedo sea algo que te paraliza, ¿no? Y que anide pues muy dentro de ti. Entonces, si te parece, Toño, como digo, vamos a escuchar a esta amiga, a Esperanza, que nos cuenta su experiencia para que todos los oyentes de la Bitácora del Miedo puedan también compartirla con ella y ver si alguno más se anima y nos quiere dejar pues su experiencia también. Me parece excelente, Anita. Adelante. Hola Ana, yo tuve una experiencia cuando mi hija era un bebé y te juro que no volví a entrar en esa casa nunca más. Había pagado 2 meses por adelantado de alquiler para el verano, acompañando a mi marido en un trabajo. Él se fue a trabajar temprano y al mediodía le llamé desde una casa de al lado para que viniese a buscarnos. Y los perdí, el adelanto de los 2 meses. Solo pasé una noche en la casa. ¿Cómo me vería mi marido, que no dudó en llamar a los dueños y comunicarles que nos íbamos? No quiero decir dónde fue. Hace ya muchos años y no quiero dañar a los propietarios de la casa. Y es que no quedó claro que fuese algo paranormal. A lo largo de todos estos años he querido hacerme a la idea de que fue una neura mía. Lo único que puedo decirte es que al entrar en la casa sentí un escalofrío y un malestar grandísimos. Mi marido no sintió nada. Mi hija se pasó la noche llorando y cuando salimos de la casa dejó de llorar. Estuve leyendo por la noche porque me desvelé con los llantos de mi hija y al día siguiente el libro no estaba en la mesilla. Lo estuve buscando y no lo encontré. Y cuando fue mi marido a coger la maleta, el libro estaba en la mesilla. No me pasó nada que pueda decir que hubiese un espíritu, ni ruidos, ni nada. Solo miedo y malestar, y el llanto de mi hija, que siempre dormía muy bien y en cualquier sitio, ya que estaba acostumbrada a viajar, porque mi marido viajaba mucho y íbamos siempre con él. Y lo del libro fue la gota. Lo cuento como una anécdota que pasó hace muchísimos años y prefiero que se quede ahí, aparte de que he tenido premoniciones y sueños que se cumplen, bastante a menudo, como para pensarlo. Y esto es todo, Ana. Espero que te haya gustado la historia y que os sirva para algo. Un besito. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Bueno, Toño, menuda experiencia la de nuestra amiga Esperanza, ¿verdad? Pues estuvo interesante en el aspecto de que pues no todas las personas tienen la misma sensibilidad, ¿no? Creo yo. Hay unas que son muy susceptibles, otras no tanto, aunque ella, bueno, como lo comentó en su relato, ella sintió una presencia simplemente, le dio escalofríos, se sintió un poco incómoda, pero como otros quizá pudo oír o ver algo. Ahora sí que, pues, interesante. Lo podríamos dejar así, ¿no? ¿Qué te parece, Ana?
Bueno, sí, presencia no presenció nada ni tuvo nada, lo único que dijo que le ha dado... Percibió algo, ¿no? Exactamente, Toño, y precisamente muchas veces es peor el presentir que el ver, porque tú cuando ves, por lo menos sabes a qué te estás enfrentando, pero cuando simplemente estás percibiendo y sabes que no estás solo, que estás acompañado, que notas que hay alguien ahí, pero no le ves, no sabes por dónde te puede venir, dónde está, ni a qué te estás enfrentando realmente. Entonces yo creo que muchas veces es peor esa sensación que, como digo, la de ver. Pues sí, así es, definitivamente. Pero sí que es curioso que también la niña, que son pues los más receptivos, ¿no?, a estas cosas, pues no durmiera bien, cuando dice que normalmente lo hace bien en todos los lugares, sin echar de menos su cama o su cunita. Entonces, bueno, son detalles que se van acumulando y aunque no es algo así pues muy asombroso, sí que es verdad que llama la atención, ¿no? Definitivamente. Y aquí se está confirmando que los niños pequeños, pues son muy sensitivos a todo este tipo de fenómenos, ¿no? Claro, así es. Mucho más que los mayores, desde luego, eso no cabe duda. Ah, no, definitivamente, en mi caso, ¿no? Yo ni oigo, ni siento, ni Ni nada, padeces, como dice ni nada. el chiste. Bueno, pues agradecer a nuestra amiga Esperanza que nos haya hecho llegar esta experiencia que tuvo y que haya querido pues compartir, ¿no?, aquí en nuestro programa de la Bitácora del Miedo con todos nuestros amigos oyentes. Así que si alguno más pues se anima, ya sabe que tiene todas las vías de contacto para hacerlo, como nuestro correo que ya he dicho, que es la bitácora del miedo @gmail.com. También puede hacerlo a través de Facebook, tanto en tu perfil personal como en el mío. También puede hacerlo por Twitter, en la bitácora del miedo, o bueno, donde quiera, ¿no? Así es. Y ahora, Toño, si te parece, pues nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, ahora está bastante de actualidad por la figura que lo desempeña, ¿no? Y estamos hablando de Donald Trump y los misterios que le acompañan a esta figura, ¿no? Así es. Como todo el mundo sabe, el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido desde siempre una figura controvertida que no ha dejado indiferente a nadie. Más allá de sus políticas en cuanto a inmigración que levantaron ampollas en muchos países, a mí me gustaría hoy, Toño, centrarme en el misterio que siempre ha rodeado la figura de este personaje. Parece ser que en la década de 1890, un autor inglés, Ingersoll Lockwood, escribió 3 libros que, según se ha propagado últimamente por internet, predicen a Donald Trump y su hijo, lo que ha llevado a que muchos de los teóricos de la conspiración concluyan que la familia Trump pues es capaz de viajar en el tiempo. Pues sí, se ha hablado mucho de eso y más aún, ¿no? A raíz de todos los acontecimientos que ya conocemos que se han dado allá en los Estados Unidos, ¿no? Ahora sí que desde su campaña electoral hasta la toma del Capitolio, etcétera, 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 ¿no? Sí. Así es, Anita, los títulos de los libros y las conexiones con el expresidente Donald Trump y su hijo Barron son solo el comienzo de varias similitudes espeluznantes, ¿no? Este hombre que mencionaste, Ingersoll Lockwood, que nació en 1841, pues fue abogado, escritor, fue profesor y además un diplomático estadounidense. En su serie de novelas de Barron Trump cuenta la historia de un niño aristocrático, adinerado, que vive
en el castillo Trump, el Castle Trump, y es guiado en su viaje a Rusia por un hombre llamado Don. Vaya. Esas novelas tituladas The Travels and Adventures, The Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger, que viene siendo los viajes y aventuras del pequeño Baron Trump y su maravilloso perro Bulgar, ¿verdad? Otra que es Baron Trump, The Marvelous Underground Journey, y The Last President, el último presidente. Todas estas series de novelas son protagonizadas por ese joven, y en el cual el lema de su familia, ¿verdad?, es el camino a la gloria está lleno de trampas y peligros. Entonces, Ana, las aventuras de Trump comienzan cuando el personaje sale de su castillo Trump y se dirige a Rusia, donde seguirá las instrucciones de un manuscrito del siglo XV, escrito por un misterioso pensador y filósofo, un personaje al que se describe como el amo de todos los amos, un hombre llamado Dan. Toño, ¿y nos podrías hacer un resumen de la trama de este último libro de Logbook titulado El último presidente? Porque curiosamente pareciera que el autor tenía, pues no sé, alguna especie de bolita mágica donde ver pues algunos de los acontecimientos que luego realmente pues han ocurrido bastante parecidos a los que él escribió. Efectivamente, Anita. En la tercera novela, El último presidente, The Last President, comienza con una escena en Nueva York, que por cierto, Donald Trump todos sabemos que es neoyorquino. A principios de noviembre, donde hay un gran alboroto porque un candidato de ideología muy opuesta ha ganado las elecciones. Los agentes de policía van por las calles advirtiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas por la noche. Grandes multitudes de personas dirigidas por anarquistas, socialistas, pues ya sabes que allá el socialismo es el verdadero peligro, ¿no? Es el adoctrinamiento. Sí. Amenazan con saquear las casas de los ricos que los han agraviado y oprimido durante tantos años. El Fifth Avenue Hotel, el Hotel Quinta Avenida, donde se encontraba Trump en ese momento, muy cercano al actual Trump Tower, ¿no? Sí, es verdad. Precisamente, sería el primer objetivo de la furia de las multitudes. Algunos estadounidenses comienzan a formar una resistencia, protestando ante lo que se ve, pues un proceso electoral corrupto y poco ético, ¿no? Curiosamente, el ministro de Agricultura de este Last President se llama Pence, como el último vicepresidente, ¿no? Y estamos hablando de que Ingersoll Lockwood es un hombre nacido en 1841, que es cuando escribe esta serie de novela. O sea Así que es. Las similitudes, pues la verdad es que dan que pensar. Pues estamos hablando de 180 años de diferencia, ¿no? Y claro, habla de un Pence, habla de Baron, que es el hijo, habla de Trump, no sé, El Hotel Quinta Avenida, etcétera, que etcétera. son muchas coincidencias. En fin, los libros de Lockwood, junto a otros argumentos como la supuesta relación del tío de Donald Trump, John Trump, con Nikola Tesla, pues han hecho que muchos consideren al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un viajero del tiempo, ¿no, Toño? Pues sí, mira, fíjate que inclusive si la gente, todos nuestros oyentes buscan en las redes sociales todo este tipo de entramado, toda esta serie de conexiones, lazos que hay, pues se han dado últimamente a raíz de los últimos acontecimientos dados en Estados Unidos. Pero sí, Ana, todas esas conexiones entre las novelas de Lockwood y Donald Trump son demasiadas similitudes para que sean casualidades, ¿no? Claro, claro. Yo esto veo una cuestión más que nada causal que casual, ¿no lo crees? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Te acuerdas el programa que hicimos de escritores proféticos? Sí, Pues es que este escritor podría haber estado perfectamente en ese programa. en ese grupo, no, definitivamente. Hizo falta nombrarlo, ¿no? Pero bueno, ya ahora en este programa lo estamos nombrando, ¿no? Que es lo importante.
Si te parece, Toño, vamos a escuchar a nuestro compañero Jorge Lozano, quien nos ha hecho un pequeño resumen acerca de los orígenes familiares de Donald Trump. Me parece muy bien, vamos a oír a Jorge. Donald Trump probablemente no existiría si la burocracia alemana de la época no hubiera negado la residencia y la nacionalidad a su abuelo Friedrich, que había emigrado a Estados Unidos pero quería regresar. Friedrich Trump, un aprendiz de peluquero de 16 años, emigró en 1885 de Alemania a Estados Unidos. Sin embargo, no se dio de baja en la oficina de empadronamiento de Baviera y no hizo el servicio militar obligatorio. Por ello, las autoridades le negaron después la residencia en el país. En poco tiempo logró amasar una fortuna. Según distintas versiones, tenía primero una taberna y luego un hotel y también burdeles. Las hermanas de Friedrich ya vivían en Estados Unidos y el joven aventurero adquirió la nacionalidad de su nueva patria en 1892, 7 años después de llegar. Ya rico, Friedrich viajó a Alemania en 1901 y se enamoró de la hija de un vecino, la rubia Elizabeth, de 20 años, con quien se casó. Ambos regresaron a Estados Unidos, pero la flamante esposa insistía en regresar a su lugar de origen. Por eso, Friedrich intentó recuperar la ciudadanía alemana, pero fracasó. Finalmente, el 1 de junio de 1905, los Trump dejaron Alemania para siempre rumbo a Nueva York. Elizabeth estaba embarazada. 3 meses después nacía en Estados Unidos el padre de Donald Trump. Parece una ironía del destino las posiciones del presidente Trump frente a la inmigración, en las que parece haber olvidado que su abuelo fue un inmigrante ilegal que dejó su país de forma ilegal. Al igual que su madre, Mary Ann McLeod, quien solo traía consigo unos $50, $700 de hoy, cuando desembarcó en Nueva York el 11 de mayo de 1930. La mujer, que años más tarde daría la vida al magnate Donald Trump, entró legalmente a ese país procedente de su Escocia natal. Toño, se ha hablado mucho de la curiosa conexión entre el gran inventor serbio Nikola Tesla y el físico y además tío de Donald Trump, John Trump. ¿Qué nos puedes contar acerca de este hombre? Pues mira, Ana, John Trump, tío de Donald Trump y profesor del MIT, dejó su huella en los generadores de alto voltaje, los radares de la Segunda Guerra Mundial y la terapia contra el cáncer. Toño, si bien el doctor Trump construyó minuciosamente una carrera y una reputación gracias a su propia destreza científica, fíjate que algunos aficionados a la historia se han preguntado abiertamente, y ahora vamos a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no?, diciendo que si sus mayores innovaciones podrían haberse inspirado ligeramente en el trabajo del famoso inventor Nikola Tesla, o quizá más que ligeramente inspirado. Sí, Ana, todo eso viene después de que Nikola Tesla fuera encontrado muerto en enero de 1943 en su habitación de hotel en la ciudad de Nueva York. Como sabemos, pues, él murió en la miseria, eso sí, muy vigilado. Rápidamente lo encontraron, ¿verdad? Se llevaron todo. Representantes de la Oficina de Propiedad Extranjera del Gobierno de Estados Unidos confiscaron muchos documentos relacionados con el brillante y prolífico trabajo del inventor de 86 años. Era el apogeo de la Segunda Guerra Mundial y Tesla había afirmado haber inventado pues una poderosa arma de haz de partículas, conocida como el famoso rayo de la muerte, que podría haber resultado invaluable en el conflicto en curso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en lugar de arriesgarse a que la tecnología de Tesla cayera en manos de los enemigos de los Estados Unidos, el gobierno se abalanzó y tomó posesión de todas las propiedades y documentos de la habitación de Tesla en el Hotel New Yorker. 3 semanas después de la muerte del inventor serbio-estadounidense, un ingeniero eléctrico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, llamado John Trump,
recibió la tarea de evaluar sus artículos para determinar si contenían alguna idea de valor significativo. De acuerdo con los archivos desclasificados, el doctor John G. Trump, tío de Donald Trump, informó que su análisis mostró que los esfuerzos de Tesla eran principalmente, según, de carácter especulativo, filosófico y promocional. Y dijo que los documentos no incluían nuevos principios o métodos sólidos y viables para lograrlo. Esto a mí me da a entender que es todo lo contrario, ¿no? Que es totalmente posible e inclusive se le podía dar un gran uso lucrativo, ¿no? Pues seguramente. Lo que sucedió con los archivos de Tesla desde allí, Toño, así como qué había exactamente en esos archivos, permanece envuelto en un misterio desde entonces y, claro, es caldo de cultivo para todo tipo de teorías de la conspiración. Así es, Ana. En 1952, después de que un tribunal de Estados Unidos declararan a Kosanovic como el heredero legítimo de la herencia de su tío, los archivos y otros materiales de Tesla se enviaron a Belgrado, Serbia, donde ahora residen en el Museo Nikola Tesla. Pero mientras que el FBI originalmente registró unos 80 baúles entre los efectos de Tesla, solo 60 llegaron a Belgrado. Tal vez empacaron los 80 en 60, pero existe la posibilidad de que el gobierno se quedó con los baúles faltantes. Nada raro, ¿verdad? Pues no. Y aquí es donde aparecen las teorías conspiranoicas, en donde se dice que John G. Trump dejó como heredero a Donald Trump de los planos y proyectos de Nikola Tesla, lo que supondría que luchar contra Trump es como luchar contra Tesla. Hombre, yo no sé si se lo dejaría a Donald Trump, pero lo que está claro es que el gobierno se quedó con parte de esos archivos, pero vamos, lo tengo súper claro. Y que a lo mejor quizás sí que el presidente de Estados Unidos en turno pueda tener acceso a ellos. Bueno, entonces, ¿cómo te explicas que Elon Musk es dueño de las industrias Tesla? Pues como buen judío, esa es mi teoría, ¿no? Humildemente, ¿no? Como buen judío perteneciente al Estado profundo, pues le dieron todas las facilidades para crear ese negocio como si fuese su negocio. Por supuesto. Blanco y embotellado, vamos. ¿Qué más quieres que te diga, Anita? Pero en fin. Pues poco más, porque creo que ya lo has dicho todo. Muchas de las profecías del vidente francés Michel de Nostradamus, escritas comúnmente en forma de cuartetas, han sorprendido a los estudiosos porque se han terminado cumpliendo de una forma u otra. Así al menos sucedió con eventos tan conocidos como el ascenso al poder de Napoleón y Adolf Hitler, la Guerra Civil Española, la independencia de los Estados Unidos o el asesinato de los hermanos Kennedy, solo pues por mencionar algunos de los hechos que marcaron a fuego la historia de la humanidad. Pero fíjate que ahora varios estudiosos de Nostradamus sugieren que el famoso profeta francés habría predicho en el siglo XVI la inesperada victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así como los efectos que esta elección traería para el mundo. Así es, Ana. Mira, precisamente en la cuarteta 81 de su Centuria Tercera, Nostradamus escribió lo siguiente: el gran aullador, sinvergüenza audaz, será elegido gobernador del ejército. La valentía de su contendiente, el puente roto, la ciudad pasmada de miedo. En otra cuarteta, Nostradamus escribe que la trompeta falsa que oculta locura causará que Bizancio cambie de leyes. Según algunos, esta cuarteta relaciona el término trompeta como una referencia directa al apellido Trump. Aquí en México muchas veces a Trump le decimos así, el trompetas. En inglés, trompeta se escribe como trumpet, sin mencionar que Bizancio podría referirse a Estados Unidos, ya que al igual que la gran capital oriental
que pues nació como parte oriental del Imperio Romano y estaba ubicada a la entrada del estrecho del Bósforo en el actual Estambul, ¿no? Estados Unidos también es un poderoso centro de poder que atrae a inmigrantes pues de todo el mundo, pues como lo fue el Imperio, ¿no? Sí. Con respecto a la fase, causará que Bizancio cambie de leyes. Hay que recordar que el control de la inmigración ilegal fue una de las promesas claves de la campaña presidencial del deslenguado magnate. Una de las tantas promesas que, según los analistas, le permitieron conquistar el favor del electorado estadounidense. Pero, Toño, incluso, fíjate, parece ser que el expresidente estadounidense Richard Nixon, que fue destituido en agosto de 1974 tras el famoso escándalo Watergate, le escribió al magnate de la construcción, Donald Trump, en 1987. En esa carta, a instancias de su esposa, le profetizaba que algún día iba a ocupar la Casa Blanca en calidad de mandatario electo. Vamos, yo ahí me he quedado muerta. ¿Qué decía esa carta? Pues mira, la misiva decía lo siguiente. Querido Donald, no vi el programa, pero mi esposa, Patty Nixon, que dijo que estuvo fantástico en el show de Phil Donahue, como podrá imaginar, ella es una experta en política y predice que el día que decida competir por ser presidente de Estados Unidos, usted va a ser el ganador. Lo saluda cálidamente Richard Nixon. ¿Tenía buen ojo la mujer de Nixon? Pues bastante atinado. Más que un buen ojo. Pues sí. Además de Nostradamus y de la mujer de Nixon, también está la famosa Baba Vanga, que tuvo su profecía al respecto sobre Donald Trump, a quien auguraba un negro destino para él y para los Estados Unidos. Pues así es, Ana. Mira, la famosa vidente búlgara adelantó un escenario muy negativo para la primera potencia mundial. Para quienes no la conozcan, decir que Vangelia Pandeva Dimitrova, que vivió entre 1911 a 1996, pues mejor conocida por su apodo de Baba Vanga, que debido a sus famosas profecías formuladas durante el siglo pasado, se ganó el apodo de la Nostradamus de los Balcanes. ¿Cuáles son los vaticinios más importantes o más relevantes que hizo esta mujer, Toño? Incluye la fecha de la muerte de Stalin, la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el desastre atómico de Chernóbil, el hundimiento del submarino Kursk en el 2000, los ataques del 11 de septiembre del 2001 y los ataques terroristas islámicos en distintas ciudades europeas del año 2015. No, pues sí latinaba bien la mujer, ¿eh? Madre mía. Pues sí, según algunos, la vidente búlgara habría afirmado que una gran crisis económica surgirá en esta época. Bueno, ya la tenemos, ¿no? Lamentablemente sí. La cual pondría en jaque, en teoría, la nueva administración del controvertido magnate de la construcción. Todo el mundo va a poner sus esperanzas en él. Donald Trump, ¿será? Para acabar con ella, o sea, la crisis económica, ocurrirá lo contrario. Él traerá al país hacia abajo y los conflictos entre los estados del norte y el sur escalarán. Profetizó Baba Vanga al respecto. Pues sí, ahorita estamos viendo claramente la famosa, muy discretamente, la famosa República Azul y la República Roja, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, sí, totalmente. Ya mejor no digamos más cosas a detalle. Ahora, como viene la censura muy fuerte, no nos vayan hasta cancelar el programa. Pues sí. Ahora, la profeta también se refirió al supuesto surgimiento de una personalidad mesiánica, un pacificador que, según sus propias palabras, firmará la paz duradera. Sí, la figura de este pacificador yo al menos no la veo como la figura de un Donald Trump. Tampoco veo al nuevo presidente de Estados Unidos como este pacificador. Le veo para pocos trotes, la verdad. No, y su compañera de fórmula, para evitar ya nombres, Ana, no nos vayan a cancelar el canal. Yo diría que su compañera de fórmula, pues tampoco. Y menos la que la controla. Entonces, no sé.
pero yo pienso, ahora sí que es una opinión muy humilde, ¿verdad? Que el que esté gobernando, pues yo creo que debe de, en vez de atacar, en vez de dividir más o polarizar más, porque vaya que si el país está polarizado, pues ya de alguna manera es construir un canal, un camino, ¿no? Para evitar que el país se fracture más. ¿No lo crees? Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Toño. Mucho trabajo van a tener los de la nueva administración. Lo que está claro, Toño, es que este hombre es todo un personaje, que muchos misterios le acompañan y le han acompañado a esta figura, pues yo creo que desde que inició, ¿no? Sí, finalmente para mí es un ser protagónico, ya sea para bien o para mal, pues es un tipo que luchó contra el establishment, la clase política establecida, luchó contra el Estado profundo, es el único presidente en todos los 200, ¿qué son? 245 años de existencia de Estados Unidos, ¿verdad? Que le van a hacer 2 juicios políticos. Pues, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más protagónico quieres? Bueno, pues aquí dejamos este tema de los misterios de Donald Trump y estamos seguros de que este personaje seguirá dando pues más que hablar, ya sea, sí, ahora o más adelante, así que pues seguiremos, ¿no? De cerca esta misteriosa figura, ¿no? Y Así ahora, es. si te parece, Toño, pues vamos a terminar ya con la sección que da precisamente nombre al programa, con la bitácora del miedo. Adelante. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con la bitácora del miedo, una idea original de Ana María Márquez. Hola amigos, hoy os traigo el caso de Middle's Plantation. Esta plantación es considerada una de las casas embrujadas con mayor actividad paranormal de Estados Unidos. Me acordé de ella porque justamente estoy terminando pues la última novela de terror que estoy escribiendo y como está ambientada precisamente en el sur de Estados Unidos, en una de estas plantaciones, y además está basada en hechos reales, todos los fenómenos que se dan a lo largo de la novela. Me acordé entonces de esta plantación, pues cuando iba buscando información para mi novela, y dije, tengo que llevarla a la bitácora del miedo. Así que comenzamos. Emplazada sobre una centenaria plantación ubicada al norte de la localidad de Francisville, en Luisiana, fue construida por el general David Bradford en el sitio de un antiguo cementerio nativo americano en 1794. Escenario de al menos 10 muertes violentas, desde esa época no son pocos los propietarios y los huéspedes que han debido huir del inmueble en medio de la noche, aterrorizados por la aparición de espantosos fantasmas, los mismos que siguen avistando hasta el día de hoy. Hace más de 37 años llegó a trabajar a la elegante casa una joven empleada doméstica de color llamada Hester Havey. Desde el principio comprobó cosas inexplicables y terroríficas para ella. Según cuenta, comenzó a sentir escalofríos inexplicables en muchas dependencias de la casa,
y a veces sentía que era mejor no entrar a una de las habitaciones. También solía escuchar pasos y no había nadie. Otras veces solía oler un perfume muy dulce. Al principio, cuando comenzó a trabajar en Middle, no creía en los fantasmas, pero cambió cuando comenzó a experimentar esos sucesos y se enteró de la trágica historia de Chloe, la niña esclava. Según cuenta la historia, el juez Clark Woodruff, quien se había casado con Sarah Meryl Bradford, una de las hijas del general Bradford, era el dueño de la casa por entonces. El juez y su esposa tenían 2 niñas pequeñas y otro bebé en camino, cuando el juez convirtió a Chloe, una de las esclavas de la casa, en su amante, pese a que ella era la niñera de sus hijas. Aunque el juez Woodruff tenía una reputación de integridad con la ley, también era conocido como un hombre promiscuo. Eventualmente, el juez se cansó de Chloe y eligió a otra esclava de la casa como su nueva amante. Chloe pensó que con esto perdería su posición como sirvienta en la mansión y sería enviada a trabajar en los campos. Es entonces cuando un día el juez Woodruff y su esposa sorprendieron a Chloe escuchando su conversación tras una puerta. Enojado, el juez mandó a sus hombres que le cortaran una oreja a la esclava como castigo. A partir de ese momento, Chloe comenzó a usar un pañuelo verde con un pendiente sujeto a él para ocultar su oreja perdida. Esta esclava, viendo que comenzaba a perder el favor de la familia y podía ser enviada a trabajar en los campos de algodón, preparó un día un pastel de cumpleaños para la hija mayor de los Woodruff y colocó la adelfa, una planta cuyo veneno es mortal. Su idea era que la familia se enfermara para que sus servicios fueran de nuevo requeridos y ella pudiera cuidar de nuevo a la familia. Sin embargo, Chloe inadvertidamente roció demasiada adelfa en la mezcla de la tarta, y las 2 hijas del juez, a las cuales Chloe adoraba, murieron horas después de la fiesta de cumpleaños. Ni el juez ni el bebé comieron el pastel envenenado. Parece ser que la esclava Chloe fue capturada y ahorcada en una de las dependencias de la casa. Desde entonces, el fantasma de Chloe ha sido visto a menudo tanto dentro como fuera de la casa de la plantación, e incluso ha sido fotografiado. A menudo se la ve con un pañuelo verde envuelto en un turbante alrededor de su cabeza, con un pendiente cubierto sobre su oreja perdida. Se dice que su espíritu también es responsable de robar pendientes de muchas de las huéspedes que suelen alojarse en la plantación. Aparte del fantasma de Chloe, también han sido avistados los fantasmas de las 2 niñas Woodruff que murieron envenenadas. A menudo se las escucha jugando y corriendo en los pasillos. También muchos invitados han oído a niños llorar o reír cuando no hay ninguno en la plantación. Otros testigos también aseguran haber visto a veces una vela flotante que se mueve lentamente por las escaleras. Pero hay otros fantasmas en la mansión que han sido avistados. Incluyen a una mujer con una falda negra que flota a unos centímetros del suelo y que se la ve bailando con una música que no puede ser oída por los vivos. También está el espectro de un capataz que fue asesinado en 1927 y el fantasma de una muchacha joven que suele merodear por la casa cuando una tormenta se acerca a la plantación. Muchos invitados han oído el sonido de pasos en las escaleras y han visto la imagen de un hombre parado en la parte superior del pasillo que se cree que es el fantasma de William Winter, un abogado que fue dueño de la plantación a finales del siglo XIX y que sufrió un disparo mortal
por un desconocido en el porche de la casa. Herido de muerte, Winter se tambaleó por esta, trepó dolorosamente las escaleras y murió en los brazos de su esposa, precisamente en la parte superior del pasillo, el lugar en el que suelen ver a su fantasma. Sin duda, el fantasma más famoso de la plantación es el de la esclava Chloe y las dos pequeñas hijas del matrimonio Woodruff. Chloe cuida a los huéspedes de la casa y a los niños que vienen a hospedarse. Muchos dicen que incluso notan cómo alguien les arropa por las noches, mientras se escuchan viejas canciones de cuna. En la actualidad, esta plantación es una especie de hostería paranormal que ofrece alojamiento, comida y tours históricos y de misterio. Precisamente la vieja ama de llaves, Hester Havey, la misma mujer que lleva casi 4 décadas conviviendo con estos inquietos espectros de aquellas personas que habitaron y murieron trágicamente en el centenario lugar, es a día de hoy la guía de estos tours. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Pues qué interesante, Anita. Por cierto, esto se relaciona con, no es tanto por promocionarte, Ana, pero esto se relaciona con el último libro que estás escribiendo. ¿Sí? Que pues he tenido la dicha y el placer de ser el primero en leerlo. Ahora sí que casi estoy dándote, como decimos aquí en México, la patada de buena suerte para lo que es tu libro, ambientado en Luisiana, ambientado con las plantaciones de azúcar, ambientado en Nueva Orleans y obviamente con mucho fenómeno paranormal. Ya no voy a decir más porque ya sería un spoiler, como dirían por ahí. No hagas spoiler. Me encantó toda esa relación en ese ambiente, en los personajes de tu próxima novela. Esto sí ya sería una casualidad, ¿no? Más que casualidad, Toño, yo diría causalidad, porque como bien dices, mi novela está ambientada en Luisiana, concretamente en Nueva Orleans, y cuando estaba buscando información pues sobre las haciendas, esas plantaciones azucareras de la zona, pues di con esta plantación que tiene esta serie de fenómenos, que curiosamente muchos de ellos también se dan dentro de mi novela, porque es una novela en la que se producen, pues yo creo que los más típicos, ¿no?, fenómenos que se suelen dar en estas casas antiguas, ¿no?, donde tienen detrás hechos luctuosos, y todo ello rodeado pues de un pasado histórico que influye pues en el presente, ¿no? Así que nuestros amigos pues estén pendientes, ¿no? Porque yo creo que les puede gustar, sobre todo si les gusta pues todos estos casos que cuento en la Bitácora del Miedo. Van a disfrutar muchísimo con esta novela porque tiene todos los ingredientes de mucha fenomenología paranormal, de estos casos que trato aquí en esta sección de la Bitácora del Miedo. Y como no, darte a ti, Toño, también las gracias por ser ese lector cero que tan buenas ideas me suele aportar y que me pone tan en contacto a veces con la realidad. Así que pues quiero poder seguir contando contigo, claro, para seguir siendo ese lector cero. Claro que sí, Ana. Y ya con esto, Toño, pues damos por finalizado el programa de esta noche, ya con la mirada fija en los siguientes temas que vamos a preparar para todos nuestros amigos de la Bitácora del Miedo.
Eso sí, dar como siempre las gracias a todos aquellos amigos que han estado con nosotros acompañándonos en directo durante la emisión desde nuestro grupo de Facebook. También a todos aquellos que nos escucharán más tarde desde las plataformas de iVoox y de YouTube. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros desde la bitácora del miedo @gmail.com si queréis estar con nosotros en la sección de Misterios en la Noche para compartir con todos nosotros esas experiencias que os hayan marcado. Así que aquí seguiremos trabajando por y para vosotros, ¿verdad, Toño? Así es, Ana, y espero que a todos los oyentes les haya gustado. Eso es lo más importante, que el público esté contento. Pues sí, muchas gracias como siempre por haberme acompañado una noche más aquí en la Bitácora del Miedo y nos vemos dentro de muy poquito. Así es, un abrazo, saludos. Sed felices, besos.